Más información en Noticiero 9 al mediodía. Nati, tenemos que trasladarnos hacia la ciudad de Córdoba. Así es, estamos en comunicación justamente con Mariano Marconi. Él es periodista de Córdoba que nos va a contar acerca de esta situación que por supuesto están atravesando los cordobeses, teniendo en cuenta el coronavirus y estos 6 casos confirmados. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy buenos días para todos. Un enorme placer estar en contacto con ustedes allí en la vecina provincia del Chaco. Obviamente estamos, como el país, muy preocupados por esta situación, ¿no? Que ha ido modificando, que ha ido cambiando, y estamos absolutamente muy atentos a todo lo que surja con la información. Bien lo decían ustedes, con los casos confirmados aquí en la provincia, en Córdoba capital, también en el interior. Está todo concentrada la información a través del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, es la que rige, es la que manda también obviamente el gobierno provincial, y de a poco todas las localidades, Córdoba como capital, pero todas las localidades del interior obviamente, acatando, estando encolumnadas con cada una de las decisiones, por supuesto, y muy preocupados como sociedad, ¿no? por todo esto que nos está pasando. ¿Son 6 los casos confirmados, Mariano, allí en esa provincia? Sí, como te decía, se van confirmando justamente todos los días, cerca de las 20:30, de las 21, es el parte que realiza el ministro Diego Cardoso, el ministro de Salud de la provincia, y allí va dando confirmación, tal vez no de manera muy puntual en qué lugares, en qué sectores, entienden que no es para alarmar, para preocupar en algunas localidades, aunque luego, por supuesto, se va detectando, ¿no?, en cuáles son las localidades del interior, cuando no es en Córdoba capital el caso de confirmación. Pero hay muchos casos en estudios, estamos hablando de más de 150 casos en estudios que están en el Malbrán, como ustedes lo saben, por supuesto, está todo allí concentrado, y lo que hace una demora en cuanto a los análisis, en cuanto a los resultados fehacientes, por lo que hay una cantidad de especulaciones enormes. Nos debe pasar a todos, ¿no? Los audios de WhatsApp, Claro. por qué no lo confirman, por qué no dicen la verdad. En realidad, obviamente, está todo concentrado en el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que es día tras día quien da el informe, más allá de estos atrasos en las confirmaciones. Mariano, contanos cómo están viviendo en Córdoba esta cuarentena, este aislamiento social. ¿La gente cumple, no cumple? Sí, bueno, es todo un tema. Nos ha pasado como a todos, ¿no? Primero en la lejana China, allá estaba absolutamente muy lejos, después ya mirábamos con un poco de atención lo que pasaba en Europa, allá cuando el primer caso en Sudamérica pisó Brasil, luego en nuestro país, era inevitable y se empezaron a tomar las medidas. Digo esta narración porque más o menos es lo que nos pasó desde el momento en que Argentina, nuestro país, comenzó a tomar medidas, ¿no? En las primeras horas era hasta gracioso, si se quiere, algunos chistes, muchos de ellos dando vuelta por las redes sociales, pero también en el trato interpersonal, hasta que después sí se va tomando conciencia. Lamentablemente no es la totalidad, tenemos que estar hablando de movimiento en las calles. Aquí no hay cuarentena obligatoria, digamos, es un aislamiento social, como bien lo dijeron ustedes, pero con esa indicación, ¿no?, permanente de no salir, de no ser necesario. Bueno, acá se vivió una locura en los súper, como en todo el país. Sigue habiendo mucha gente en los súper, a pesar que ya no es el desborde que fue el último día domingo, pero sin embargo, claro, gente todavía transitando ahí. Debiera haber menos, nos gustaría que haya menos, pero sobre todo en la media mañana, hasta el mediodía, hasta las 13, después a la tarde, ya es menor el tránsito, el fluido, pero hasta media mañana, hasta las 13, 13:30, hasta esta hora, lamentablemente tenemos un flujo importante de gente. Mariano, ¿cuál es el rol de la policía de allí de Córdoba? ¿Insta a la gente a volver a sus casas, a que no circule mucho por la ciudad o por las calles, o es más una tarea pasiva? No, hasta anoche, si hablábamos ayer a la tarde, te decía que era una tarea pasiva. Anoche se observaron los primeros móviles policiales en pleno centro de Córdoba capital, frente a la catedral, un lugar muy emblemático, por cierto, la catedral de Córdoba es muy emblemática. Allí un patrullero de Policía Federal, no era de la provincia en este caso, pero también lo están haciendo los móviles provinciales. Están recomendando esto de no estar en la vía pública, de no tener relaciones entre muchas personas en un mismo lugar. Anoche fue la primera imagen que tuvimos de la policía recorriendo y recomendando justamente que se acate
esto que es el aislamiento social. Mariano, ¿qué pasa con los comercios, con el transporte público? ¿Cómo se encuentra esa situación? Bueno, está absolutamente normalizado el tema del transporte urbano. Ya se comienza a tomar algunas medidas, lo ha hecho el gobierno provincial, porque recordemos que la Nación lo que hizo fue, a partir de las próximas horas, restringir los vuelos de cabotaje y los y los transportes de larga distancia. Aquí en Córdoba se acentuó aún más esa medida y se suspendieron también los transportes interprovinciales, es decir, de mediana y corta distancia, salvo los de 60 kilómetros, pero el resto está absolutamente suspendido. Los urbanos tienen continuidad, hay continuidad, está restringido, se piden que no se viaje parado, en las horas picos por ahí eso es bastante complicado, hay en las puntas de línea desinfección, y con el tema de los comercios, de a poco se van cerrando lo que es la falta de gente. Por ejemplo, hoy tuvimos la posibilidad de estar recorriendo bares, los típicos cafés, y es absolutamente desierto, ¿no? Hablan de una merma del 80, del 90%, pero muy poca gente sentada a tomar café. Es cierto que el que anda dando vuelta por ahí es algún trámite bancario, es alguna compra, es algún desplazamiento, pero esa instancia de recreación, entre comillas, al menos está contenida. Mariano, te hago la última consulta. Aquí, por ejemplo, en la provincia del Chaco, han circulado innumerables versiones de, bueno, noticias falsas, las llamadas fake news. ¿Ustedes como medios de comunicación de allí, de la provincia de Córdoba, lo han visto también? ¿Están viviendo también ese flagelo? Sí, es permanente, es permanente. Lamentablemente tenemos, bueno, acá en consonancia con la ONU, ¿no? De la infodemia, estos nuevos términos que utilizamos, que es la información falsa que comienza a circular y la utilización de las redes. Es nuevo la pandemia, bueno, al menos para esta generación que nos toca atravesar el mundo, es nuevo en este tipo de situaciones las redes sociales también. Entonces nosotros nos aferramos muy fuerte como medio de comunicación, es nuestra identidad de no estar divulgando ningún tipo de noticias, preferimos media hora después, 15 minutos después, pero aferrarnos a lo que es la información absolutamente oficial. Nosotros nos regimos por lo que es el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, obviamente también a nivel nacional, pero son nuestras fuentes, digamos, porque lo que no hay que llevar es desesperación, no hay que malinformar, porque lo que genera justamente por ahí, aunque parezca ínfimo, puede generar una situación que es después muy difícil de controlar. Mariano, te agradecemos muchísimo este contacto con Noticiero 9 desde la provincia de Córdoba. Muchas gracias. Por favor, hasta luego. Pertenecemos a un medio, nosotros hacemos un noticiero federal, nos ocupamos de lo que ocurre, sobre todo en el interior de nuestro país, y siempre es muy, pero muy agradable estar en contacto con nuestro país, ese interior profundo, en donde también pasan muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente, Chao. Mariano. Un abrazo. Un abrazo. Bien, allí pasaba la palabra de Mariano Marconi, periodista de la provincia de Córdoba, acerca de esta situación que está viviendo con 6 casos confirmados en la provincia, a horas nada más de lo que va a ser esta cuarentena nacional.